así apurado, po. Pucha, profe, almuerzo Estamos en la misma, nomás. profe. Todos estamos igual, así que no te preocupes, no te preocupes. Ya hay tiempo para comer, ¿cierto? Nos falta tiempo Sí, para no sé. enseñar nomás. Eso es importante, enseñar, enseñar. Y ojalá que aprendan, pues chiquillos. Yo les voy a contar que salió un comunicado del Departamento de Matemáticas, ¿ah? Donde señalaba que en esta universidad hay muchos estudiantes, eh, se copian las pruebas en el fondo, o pagan un profesional para que les resuelva las pruebas del área, por supuesto. Entonces, es imposible controlar eso, si es el problema está en que van a salir mal formados nomás, po, porque uno no va a estudiar, po. Yo le voy a pagar, qué sé yo, 15 lucas, 20 lucas a otro estudiante de curso superior para que me resuelva la prueba. Bien, pues, pero el futuro dirá la verdad. Pueden decir, oye, ¿qué pasó con estudiantes en matemáticas? No, no aprenden nada, si tenemos que seguir con otras áreas, pero ese es el resultado de este coronavirus. Ya, hablemos lo nuestro, ¿cierto, Catherine? Claro. Imposible controlar. ¿Cómo yo tendría que meterme vía online? Llegar así tipo onda fotónica y llegar a cada uno de ustedes. Imposible, imposible controlar. Por eso va a depender de ustedes la formación. Si quiere salir bien formado, ¿no es cierto? Porque el curso superior lo van a utilizar la histología, perfecto. Si no, ¿qué lo voy a hacer yo? Eso dije yo en un comentario en un consejo académico que hubo. ¿Cómo yo puedo estar controlando? No tengo los mecanismos. Que la universidad debería tener. Ah, no lo va a hacer. Ya, sigamos lo nuestro. Y lo nuestro, voy a cerrar esto. Me da miedo cerrar, ¿eh? Lo cerré. Ahí estamos. ¿Ven todo eso? Catherine. Sí, profe, sí se ve. Ya, laboratorio entonces de conectivo. ¿Ya? Para odontología 2021. Entonces, fíjense que vamos a hacer el laboratorio conectivo, ¿ok? Entonces, decir que el tejido conectivo se caracteriza porque sus células están separadas entre sí. Se fija con distintas formas, distintas funciones. ¿Ok? Y aquí tengo fibroblastos, por ejemplo, esta que está ahí, fibroblastos, fibrocitos, fibroblastos, macrófago. Mire que se parece al fibroblasto al macrófago, pero es diferente. El macrófago tiene una cromatina más densa, el cambio el fibroblasto tiene una cromatina más laxa. El fibroblasto tiene una cromatina, perdón, su citoplasma basófilo, en cambio el macrófago tiene un citoplasma acidófilo por los lisosomas. El fibroblasto forma prolongaciones citoplasmáticas, el otro forma pseudópodos, entonces son distintas. Pero el fibroblasto es la célula que está más abundante en los tejidos conectivos y luego siguen los macrófagos en cantidad, en abundancia. Ok, entonces eh, vamos a hacer un reconocimiento, ¿no es cierto?, de la matriz extracelular y empezar en primer lugar con las fibras colágenas tipo 1. Y ahí tengo un tejido conectivo, una dermis de tejido conectivo denso colágeno. ¿Y qué estamos viendo ahí? Está constituido por fibras colágenas tipo 1, esa que está marcado con el indicador. ¿Te fijas? Todas esas son fibras colágenas tipo 1, de distintos diámetros. De distintos diámetros. Una más delgada, otra más gruesa. ¿Se fijan? Este no, pues este es el músculo erector del pelo, esto que está ahí, vamos a leer puntero láser. Ahí estamos. Es un, el músculo erector del pelo, porque esta es una dermis de piel de abdomen. Pero toda esa estructura filamentosa rosada, acidófila, que está en distintas orientaciones, es colágeno tipo 1. Entonces estamos reconociendo fibras colágenas tipo 1. Estas fibras colágenas tipo 1 también yo las puedo tener, ¿no es cierto?, con otra técnica específica, por ejemplo, para su identificación, que las tiene en forma selectiva, es el Mallory, y las tiene de un color azul, esa que está indicada, no sé, con la flecha. Pero también las puedo tener con el Fangison, como ese que está ahí, que las tiene de rojo. Entonces son todas técnicas diferenciales para colágeno. Es decir, las tiene en forma selectiva y no tienen las fibras reticulares ni las fibras elásticas. Pueden haber ahí,
pero no lo observo porque es como buscar un pájaro que no se puede teñir, po. ¿Y por qué se llama anticrómico? Porque fíjese, el colágeno se tiñe color rojo, el tejido epitelial de un color más o menos amarillento y a los músculos medios verdosos. Entonces, por eso se llama anticrómico de Fangisor o tricrómico de Mason. O este es el Mason. Se fija, las tiñe de color verde colágeno en forma selectiva. Si yo quiero saber si un órgano es encapsulado, un tumor encapsulado, colágeno. Lo haré en patología. Va a haber tumores encapsulados. Entonces la cápsula es de colágeno tipo 1. Ahora, tenemos otro tipo de reconocimiento, la fibra elástica, como matriz constituyente de la matriz extracelular. Fíjese, toda esa estructura que está filamentosa, rectilínea, son fibras elásticas. Son diferentes las fibras colágenas que están en la zona profunda. Las fibras elásticas son rectilíneas, ¿ya? Y si se ramifican, van a formarse en forma de estructuras angulares, distintos ángulos, pero nunca se ramifica así, en forma así como estoy haciendo el puntero, como elástico vencido. Puede sí romperse como esa que está ahí, se fija por estiramiento de corte. Mire, esa es una fibra elástica que ha sido entonces sobreestirada y se rompió y queda como elástico vencido, igual que esa zona que está ahí. Pero normalmente son rectilíneas, en cambio las fibras colágenas son ondulantes. Si no, volvamos atrás, se fija, ondulantes. Sigamos atrás, todos son ondulantes, se fija, así son. El colágeno, entonces, es diferente la exposición. Son blancas macroscópicamente, pero uno las puede teñir con técnicas de diferenciación. Y las otras fibras son las fibras reticulares, esas que están ahí, esas de color negro, son argentófilas porque se tienen con impregnaciones argénticas. Se fijan, forman como redes. Y estas redes permiten sostener el tejido funcional. ¿Ya? En este caso es el vaso, y esos son linfocitos. El tejido funcional se le denomina el parénquima y esta estructura filamentosa forma el esqueleto, lo que se denomina el estroma. Entonces el estroma, ¿quién es? Entonces el esqueleto está formado por fibras reticulares y se llaman así porque forman redes, ¿se fijan? Verdaderas redes. Entonces, en estos 15 minutos ya hemos visto 3 tipos de matriz extracelular morfa, con 48 personas de 60 y tanto. Bueno, están fiscalizando. A mí me están fiscalizando. ¿Y quiénes son los que están en presencia? Online. No me olvidé decirle eso. La universidad tiene un dispositivo para cuando yo abro, ellos están mirando quiénes son los presentes. Ok. Sigamos entonces. Hemos visto fibras colágenas tipo 1, con distintas técnicas de reconocimiento referencial, y hemos visto también fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Qué nos falta observar? Esto lo hacíamos nosotros en presencia, en laboratorios presenciales, en microscopio. Tengo cortes para ver esto, histológico, por supuesto, distintos órganos. Por ejemplo, la fibra reticular la veíamos en vaso del órgano linfoide. ¿Ya? La fibra colágena la veíamos en dermis, en piel. La fibra elástica la veíamos en laringe, y así sucesivamente. Y las células mesenquimáticas son células totipotenciales, las veíamos en un embrión de ratón, ya de poco desarrollo. Todas estas células que son de forma estrellada, con muchas prolongaciones, son células mesenquimáticas totipotenciales. ¿Por qué? Pues tienen la capacidad de diferenciarse a distintos tipos celulares y dar origen a distintos tipos de tejidos conectivos. Entonces, hoy día se están, ¿no es cierto?, van a ver embriología que se está sacando de cordón umbilical células mesenquimáticas y se conservan entonces en nitrógeno líquido. Claro que hay que estar cancelando, ¿no es cierto?, la conservación, porque el nitrógeno líquido tiene que estarlo renovando, porque cada vez que abre, ¿no es cierto?, sacan una espátula, una plumilla de estas que tienen células enzimáticas, se desprende cierta cantidad de vapor de oxígeno. Pasa de líquido, sublimación se llama eso, de gas a líquido. Pero hay células mesenquimáticas en todos los lados.
o sea, pero en menor cantidad, por supuesto, en la matriz de las uñas, por ejemplo, eh, en la matriz de los pelos y células mesenquimáticas, ¿ya? Pero perfundiendo el cordón umbilical se extraen grandes cantidades de células mesenquimales y se cultivan o se congelan, criopreservación, para tener células con capacidad totipotencial en caso de que el niño tiene alguna patología posteriormente. Estas células mesenquimáticas, entonces, van a dar origen a células del tejido conectivo. Por ejemplo, ¿cuáles? Este que está acá puede ser que aparezca exactamente. Ese es un fibroblasto. Fíjense que todas estas células que están acá, las que tienen núcleos grandes, por ejemplo, esa que está cortada transversalmente, esa, todas estas células que tienen núcleos grandes son fibroblastos. Estas que están acá, mire, esa. Fibroblastos, ¿ya? ¿Y por qué lo reconozco? Porque los fibroblastos son las únicas células que tienen núcleo grande, esa que está ahí también de cromatina laxa y nucleolo visible, como está en esa que está ahí. ¿Se fija? Ahora, va a depender, este es un corte transversal de un fibroblasto, semi, ¿no es cierto?, longitudinal. Entonces presenta una cromatina laxa y nucleolo visible y un citoplasma basófilo, fíjense, en color rosado morado. ¿Se fija? Miren, rosado morado. Todo está rosado morado. A diferencia de ese eritrocito que es rosado rosado, porque tiene mucha hemoglobina, o ese que está ahí. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esta célula tiene una basofilia citoplasmática porque tiene un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado y los ribosomas son los que le dan entonces la basofilia. Y están asociados entonces en red porque sintetiza entonces todo lo que es matriz extracelular. Esta célula cuando está en reposo se transforma en esa. Ese es un fibrocito. Y bueno, y arriba, ¿no es cierto? Son dos linfocitos que hay, uno, dos. Se fija, por la forma nuclear, por la disposición de la cromatina, uno puede determinar la forma celular. Por ejemplo, esta célula que está ahí tiene 1, 2, 3 lóbulos. Este es un neutrófilo. Y su citoplasma es de color salmón. ¿Se fija? Rosadito pálido. Este es un linfocito, tiene un núcleo arriñonado, como lo muestra ahí con una escotadura. Y el núcleo está ocupando todo el citoplasma, excepto en la zona escotadora donde tiene mayor cantidad de citoplasma. Esto, ahora, yo no puedo determinar si esto es un linfocito T o B, pero tendría que hacer un inmunocitoquímica para ver el receptor de membrana que tiene. Y este que está acá es un fibrocito, no sé si aparece por ahí, pero eso es neutrófilo, como le decía yo. Pero aquí era un fibrocito, que no alcancé a colocarlo. Ok, esas son, entonces, hemos visto tres tipos celulares, los fibroblastos, linfocitos, el neutrófilo y el fibrocito que está acá. 1, 2, 3, 4 células del conectivo. Estas dos son de células sanguíneas que al pasar al tejido conectivo nunca, este neutrófilo nunca más vuelve a la sangre. Cambia este sí. Estos, si son linfocitos T, pueden durar 30 años recorriendo, pasando la sangre, ¿no es cierto?, a los tejidos conectivos, al tejido linfático, a la linfa, andar buscando entonces los antígenos que pueden penetrar y encontrarse en distintas zonas de nuestro organismo. Y tengo ciertos, los seguimos con los fibroblastos, fíjense. El fibroblasto presenta un núcleo grande, ese también es un fibroblasto, pero no se observa, ¿no es cierto?, su citoplasma. Fíjense que este sí se observa su citoplasma. Ahora, fíjense, su núcleo es grande, ovoideo, de cromatina laxa, nucleolo visible, y la heterocromatina está pegada a la cara interna nuclear. Es como si tuviese una membrana nuclear muy gruesa. Pero ahí se pone entonces, está pegada a la heterocromatina. Toda célula tiene eucromatina y heterocromatina, como lo vieron en biología celular. Y su citoplasma, fíjense, es un color rosado morado, se fija, más intenso la coloración que ese que están ahí. Esas fibras colágenas tipo 1 son rosadas, son acidófilas. Se fija, en cambio estas son, el citoplasma es basófilo. Ese apenas se ve un corte muy tangencial. ¿Ya? Y por las razones que ya le he explicado, ya igual que el citoplasma que ha de otro fibroblasto, porque tiene entonces un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, donde los ribosomas se tienen con la hematoxilina de color azul, pero también, ¿no es cierto?, tiene una doble tinción que es la eosina, que tiene las proteínas de las membranas. Las membranas están compuestas por fosfolípidos y proteínas tanto periféricas como transmembranales. Y esas se tiñen con la eosina. Entonces, eosina más
¿no es cierto?, color más morado, da esa basofila citoplasmática. Si hubiese sido un macrófago, se vería, entonces, todo el citoplasma de color rojo, porque los macrófagos tienen lisosomas, y los lisosomas contienen enzimas, y las enzimas son proteínas. ¿Ok? Ese es un fibroblasto. Ese es un fibrocito. Ok. Fíjese la diferencia entre fibroblasto y fibrocito. Ese es un fibroblasto, núcleo grande, ovoideo. ¿Se fijan? Cromatina laxa, núcleo no visible. Y veamos fibrocitos. Aquí están los fibrocitos, miren. Son células fusiformes, de cromatina densa, diferentes laxos. Este otro fibroblasto cortado medio transversalmente. Su citoplasma ahora es acidófilo, o sea, rosado. ¿Y por qué rosado? Porque tiene poco RER, poco Golgi y pocas mitocondrias. Entonces son dos células en distintos estados. El fibroblasto cuando está activo y el fibrocito cuando está inactivo. Entonces hemos visto fibroblastos, linfocitos, neutrófilos, fibroblasto, fibrocito, neutrófilo y linfocito. Sigamos, los macrófagos. Miren los macrófagos. ¿Ven esa célula que está ahí? Esa que está ahí. Esos son los macrófagos. ¿Se fijan? Todos esos son macrófagos. Ahora, se ven así semirredondos porque el núcleo es ovoideo. Y el núcleo, cuando es ovoideo, el macrófago está inactivado. También se llama histocito. Si hubiese sido un núcleo arriñonado, sería entonces un macrófago activo, móvil. ¿Ya? Pero aquí no solo está ahí, hay otro fibroblasto ahí, perdón, macrófago, porque tiene fagosomas ahí. El núcleo está medio, poquitito está teñido, una parte nada más. El núcleo tiene una cromatina intermedia, pero su citoplasma, fíjese, es rosado fuerte, ¿se fija? Porque contiene muchos lisosomas. Y así como hay medio colorado, ¿se fija? Y tiene 1, 2, 3, 4 fagosomas de partículas que ha fagocitado. Igual que este que está acá, pues, tiene 3, 4, 5, 6, 7. 7 entonces fagosomas. Entonces todas estas células que tienen una pigmentación en forma de gránulo es porque es un macrófago que ha fagocitado activo. Ok. Ahora, la célula que está en este instante, ¿no es cierto?, en boga, que tiene que ver con nosotros, con nuestra digamos, permanencia en este planeta, porque, ¿no es cierto?, el coronavirus no nos ha contagiado. Cuando nos vacunaron, ¿no es cierto?, nos inyectaron un antígeno. Y el antígeno, ¿no es cierto?, fue reconocido por el linfocito B y se llamó, ¿no es cierto?, en lugar de la vacuna, liberó una sustancia quimiotáctica para que lleguen ahí a ese lugar macrófago y también los linfocitos TCD4. Los macrófagos que hicieron fagocitar entonces la vacuna que le inyectaron. Si fue Pfizer, se fagocitó entonces el DNA y era el mensajero que se extrajeron de este coronavirus. Lo fagocitó el macrófago y se lo presentó al linfocito CD4. Y el linfocito CD4 dijo, sí, esto es perfecto, no es nuestro. Y sintetizó y elaboró entonces una sustancia que son la interleuquina 4, 5 y 6 para enviar ese mensaje entonces al linfocito B para que entre en expansión clonal. Entraron en división mitótica, y al final de la división mitótica 125, 128 aproximadamente son el número de mitosis que se producen. Y entonces va a haber hubo una gran población de plasma, se transformaron en plasmocitos, y los plasmocitos empezaron a sintetizar inmunoglobulinas o anticuerpos contra ese fragmento inactivo. Pero quedó un grupo de células de memoria. Y esos son las células importantes, porque esas células de memoria, cuando llegue, ¿no es cierto?, el coronavirus vivo, se van a transformar mediante el mismo mecanismo en plasmocitos, pero ahora las inmunoglobulinas van a neutralizar a este antígeno. Por eso nos vacunamos por segunda vez para tener más células de memoria y por tercera vez para tener más células de memoria. Entonces estar inmunizado contra el coronavirus. Y ese es el mecanismo de las vacunas. ¿Y quién genera entonces la inmunoglobulina que nos defiende? Es esta célula, plasmocito. Es una célula muy bonita, porque es una célula globulosa como esta. ¿Se fija?
tiene un núcleo redondo y excéntrico. Miren, excéntrico, excéntrico. Están todos excéntricos, miren, en un lado. ¿Se fija? Y presenta un núcleo con cromatina densa, compactada en grumos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que cuando uno los mira dan la sensación que son rayos de rueda de carreta. Y así se describen. Es un núcleo en forma de difusión de la DNA, ¿no es cierto? Cromatina en rayos de rueda de carreta. Pero tiene una zona clara ahí. En ese halo claro, en esa zona están los pocos organelos que tiene, porque el resto, esta es una maquinaria productora de proteínas. ¿Y cuál es la proteína que sintetiza? Las inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, por eso tiene un citoplasma basófilo, morado, porque tiene un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. ¿Y qué sintetiza? La inmunoglobulina específica contra el antígeno que le indujo la formación. ¿Se fija? Mire, y es fácil identificable esta célula, porque tiene un núcleo excéntrico, redondo y excéntrico. Mira, ahí tiene una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. ¿Se fija? Y aquí también. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plasmocitos. Fíjense qué bonita es. Es muy fácil de distinguir esta célula en un tejido, un corte histológico. Entonces, recordemos que los plasmocitos sintetizan inmunoglobulina específica contra el antígeno que le indujo a la formación. Si hay otra cepa distinta de un virus, tengo que nuevamente, ¿no es cierto?, entrar ese virus en mi organismo y reconocerlo como extraño y hacer la misma expansión clonal que le explicaba yo en forma verbal. Entonces, para generar una célula efectora que sean transformadas en plasmocitos y unas células de memoria, ¿ok? Pero van a atacar a ese virus o a esa bacteria. No existe aquí, ¿no es cierto?, anticuerpos que van a atacar para todo. Los anticuerpos se forman, el plasmocito forma anticuerpos específicos contra el antígeno que le indujo a la formación. Por eso siempre pongo así como algo extraño que no voy a poder hacerlo. Si fui a la luna ya, y aspiré polvo a la luna, voy a hacer anticuerpos contra el polvo de la luna en forma específica. Ok. Entonces, esos son los plasmocitos. ¿De dónde iría el plasmocito? Del linfocito B. Por lo tanto, el linfocito B es una célula inmadura. El plasmocito es una célula madura. Otras células son los, bueno, aquí tengo más, otras células que son los mastocitos, células cebadas. Estas tienen gránulos, eso que están ahí, ¿se fija? Esta que está acá, son células globulosas, muy grandes, de mucho volumen. Ahora, tienen gránulos, y esos gránulos, ¿qué contiene? Heparina o histamina. Tiene también, ¿no es cierto?, eritrofatasa, factores quimiotácticos de los eosinófilos en la anafilaxis. Tiene gránulos que contienen factor de quimiotáctico de los neutrófilos para que lleguen a ese lugar, ¿no es cierto?, neutrófilos, eosinófilos. Y también entonces vamos a encontrar arilsulfatasa que libera. Pero esta célula es la que libera la histamina. ¿Y qué lo hace la histamina? Realiza todos los procesos de alergia, al igual que cuando se fosforilan, ¿no es cierto?, mediante la fosfolipasa, los fosfolípidos se transforman en ácido araquinónico y entonces van a empezar esta célula va a empezar a sintetizar los leucotrienos y los tromboxanos. Y prostaglandina, bueno, leucotrienos y los tromboxanos, ¿qué es lo que van a hacer? Los procesos de inflamación, ¿no es cierto? Se va a producir vasodilatación. Entonces esa zona donde está dando la alergia está colorada, ¿no es cierto? Se va a producir también, bueno, también con la liberación de la histamina, la contracción de la musculatura lisa bronquial, ¿ya? Bueno, esta vasodilatación va a comprimir la terminación nerviosa. ¿Y qué va a hacer? Va a haber dolor, comezón en esa zona, ¿cierto? Empieza a comer, a comer, a comer. Está colorado porque hay vasodilatación, entonces es como un gran lago de sangre que hay ahí. Entonces hay rubor, ¿ya? Y producto de esta vasodilatación también se produce aumento de la permeabilidad celular. Vale decir, sale agua al tejido conectivo. Y eso genera un edema, depósito. Entonces se produce una tumefacción, un solo levantamiento. Por eso cuando hay, ¿no es cierto?, un proceso de alergia, está levantado el tejido porque hay edema, ¿no es cierto? Hay dolor, hay calor, hay rubor. Son signos de la inflamación. Y también, como les señalaba yo, liberan, ¿no es cierto?, la histamina que contrae la musculatura lisa bronquial. Por eso los asmáticos, ¿no es cierto?, les contrae la musculatura bronquial. Le cuesta realizar la expiración. Voy a hacer esto, pero
que es el aire acumulado. Entonces tienen que hacer un gran esfuerzo para eliminar este aire. ¿Ya? Entonces tienen que tomar un antihistamínico o un broncodilatador o salbutamol, pero eso produce taquicardia, lamentablemente. Esta es la que puede generar entonces un shock anafiláctico, si es que las personas inconscientemente, fíjense, se resfrían y van de una amiga que sabe con la inyección, ya te he colocado una benzatina. Entonces constantemente se está colocando penicilina o derivado de la penicilina. Pero yo comento tan de compromiso de resfrío que va a un consultorio y le inyectan una benzatina por último, ya. Estamos listos, señora, le dice, vamos, o señorita, pase a casa, ¿no es cierto? Tome mucha agua para que elimine por la orina los virus. Pero llega a la casa, llega con una taquicardia, le cuesta ventilarse, su corazón late fuerte, ta, 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 ta. Entonces está con una taquicardia. ¿Y por qué está con una taquicardia? Porque resulta que, producto de la tercera o cuarta vez, o quinta vez, o sexta vez que está tomando está inyectándose ese antibiótico, liberó entonces la histamina y también, ¿no es cierto?, generó una formación de leucotrieno y tromboxano. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se contrae la musculatura bronquial, le cuesta ventilarse. Los tromboxanos producen una vasodilatación, ¿no es cierto? Sale agua desde el capilar sanguíneo, la habilidad, apague ese micrófono. Y entonces la volemia disminuye y como está llegando un poco de sangre al corazón, al cerebro, perdón, el cerebro manda una orden ya al corazón para que le envíe más sangre, entonces entra en taquicardia. Entonces la persona llega, fíjese, hipovolémico, con taquicardia, ¿no es cierto? Y con poca ventilación, si no va a un consultorio para que le ponga un antihistamínico endovenoso, puede fallecer y hace aburrido, ¿no es cierto? Por no decir soy alérgico a la penicilina. Y usted como futuro, ¿no es cierto?, odontólogo tiene que, cuando prescriba antibióticos, tiene que preguntarle, ¿usted es alérgico a las penicilinas? ¿Sí o no? Si le dicen sí, tiene que usar entonces otro tipo de sustancia que va a destruir, sustancia química que va a destruir entonces las bacterias. Si tiene alguna infección, una periodontitis, por ejemplo, ¿ya? Una, qué sé yo, una sulfa, por último. Pero porque no prescribir antibióticos de tipo penicilina, porque le puede hacer un shock anafiláctico y se le puede morir. El paciente le hacen tremendo después juicio, porque ahora los pacientes son clientes, no son pacientes. Y estas células, fíjese bien, presentan también metacromasia, como lo muestra acá. Fíjese, los granos eran teñidas con el color un azul, por ejemplo. Aquí se teñieron azul, pero estos se teñieron de color entonces, de color rojo. Ese es metacromasia, se distingue, se tiñe de distinto color al colorante utilizado. Esa es la metacromasia. ¿Ok? Y siempre estas células están próximas a los vasos sanguíneos. ¿Y por qué razón? Porque son células que contienen heparina, y la heparina es un anticoagulante. En caso de ruptura capilar, entonces, ¿no es cierto?, para que no se produzcan los coágulos y generar un trombo que puede ocasionar, ¿no es cierto?, un infarto, porque ¿qué es lo que es el infarto? Muerte de una región por falta de irrigación sanguínea, ¿no es cierto?, de oxígeno, sobre todo cerebral. Entonces, o el corazón, o la arteriosclerosis. Entonces, esos trombos pueden generar un tapamiento de un vaso de pequeño calibre y puede tapar entonces la circulación sanguínea y producir un infarto. Entonces es peligroso. Entonces, para que no ocurra eso, se libera la heparina, que es un anticoagulante. ¿Y quién lo produce? Este mastocito. Esos son los mastocitos. Son grandes las células, muy grandes. Y normalmente se granulan porque con una facilidad, cuando uno hace corte histológico, siempre encuentra una célula de granulado. Producto probablemente, ¿no es cierto?, por la gran cantidad de gránulos que solo cortarla, ¿no es cierto?, va a liberar sus gránulos al exterior, pero son así de grandes. Presenta un núcleo ovoideo de cromatina en la axis central. Pero gránulos, muchos gránulos en su citoplasma. La otra célula es nuestra enemiga. ¿Quién no lucha contra esta enemiga? Con el adipocito.
¿cierto? Queremos ser esbeltos, porque ese es el prototipo que nos da la sociedad, pues hay que ser delgado. Antiguamente decía que está gordito, tiene buena salud. Mentira, porque los gorditos no tienen buena salud, ¿no es cierto? Pueden generar infarto por la localización del tejido adiposo. Si es visceral, es terrible, susceptible a infarto. La subcutánea es menos dañina, pero esto es dañino ya, ¿no es cierto? ¿Y por qué acumulamos estas células? Porque nosotros las formamos. ¿Cuándo las formamos? Cuando somos niños. Ahí entonces, las células mesenquimáticas transformamos por tantos nutrientes que llegan al lipoblasto, y los lipoblastos empiezan a sintetizar, ¿no es cierto? Porque no gastamos la energía, lo empieza a transformar entonces los hidratos de carbono en lípido y lo empezamos a almacenar en estas células. Y aquí tengo una célula, todo eso es grasa neutra, todo eso. Y ahí está su citoplasma, todo eso es su citoplasma y ahí está su núcleo. ¿Se fija? Ahora bien, esta célula adiposa forma los panículos adiposos, ¿ya? Eh, eh, puede ser, ¿no es cierto?, por hipertrofia y forman células muy gigantes, sobre 100 micras de diámetro, o hiperplasia, numerosas células de estas chicas. Pero en todo caso va a generar entonces un solo levantamiento, una acumulación de células de panículo adiposo en los tejidos conectivos, y eso es lo que tenemos nosotros acumulado, ¿no es cierto? Porque no gastamos energía, no gastamos, no hacemos ejercicio. Ahora, este tejido adiposo, o estas células adiposas tienen como ligamento, mire, entonces tiene un capilar sanguíneo, a una vénula. Entonces, mire, aquí tengo, ¿no es cierto?, otro vaso sanguíneo, este es una vénula, y ese es un eritrocito al centro. Aquí arriba tengo dos fibroblastos, uno, dos, y este es un macrófago, activo, fíjese, se lo llama rosa. Casi, aquí tengo otro macrófago, casi rojo, ¿se fija? Igual que el color del eritrocito. Esos son macrófagos, dos macrófagos. Pero estamos mostrando estos, que son las células adiposas o adipocitos. Esto tiene un solo loco, por eso se llama célula adiposa unilocular, ¿ya? Grasa blanca, pero lamentablemente esta grasa que sí es blanca nace así, esta solubiliza los carotenos, ¿ya? Todo lo que consumimos, zapallo, qué sé yo, zanahoria, tomate, todo lo que tenga caroteno, ¿ya? Betarraga, ¿qué más? Manzanas rojas, naranjas, todo lo que tenga caroteno lo solubiliza, entonces queda una grasa amarilla. Por eso hay distintos tipos de grasa, una blanca, no hace como blanca, se le llama blanca, por eso no son. Y esas son las células adiposas, nuestra enemiga. Y otras células que nacen para el tejido, para la sangre, pasan al tejido conectivo y están constantemente pasando, corriendo para la sangre, por la sangre, por el tejido conectivo, por los vasos linfáticos. Esos son los linfocitos. Estos vuelven a la sangre, salen de la sangre, se meten al tejido conectivo, se introducen en un capilar linfático, se van a la linfa, recorren la linfa, van a los órganos y fue buscando siempre antígenos. Estos son los linfocitos. Ahora, los linfocitos indudablemente, ¿no es cierto? Yo con esta técnica no puedo determinar si linfocito B o T. Es linfocito nomás, genéricamente. Pero esos son fibroblastos. Miren la diferencia, núcleo grande, ovoide, cromatina laxa, núcleo visible del centro, ¿se fija? Y esta célula que está aquí, fíjese, tiene gránulos, ya más o menos redondo. Este es un mastocito. Macrófago, wow. Pero ¿por qué es poco colorado? Citoplasma colorado. Bueno, macrófago. Vengo, que lo confundí porque esos son los fagosomas. Claro, pensé que eran granos. No, esto es una célula que ya fagocitó alguna partícula, esas, por ejemplo. Claro que sí, ahí estamos de acuerdo. Ya. Pero esos son linfocitos. Ese también es linfocito, cortado muy tangencialmente. Y este hay otro fibroblasto más profundo. Y estas son fibras colágenas tipo 1. Y aquí tengo una diversidad de células. Mire, estas células que son muy identificables, que está con flecha, es núcleo excéntrico. Mire la cromatina compactada en grumos, puesta en forma de rayo de rueda de carreta, con un halo claro y citoplasma solo, es un plasmocito. Eso
son plasmocitos. Claro que aquí está para mostrar neutrófilos, que son células sanguíneas que están de 8 a 12 horas en la sangre, después pasan al tejido conectivo y nunca más vuelven a la sangre. Vamos a mostrar un ratito más. Ese es un fibrolato, otro fibrolato, pero su núcleo nomás, ¿te fijas? Entonces, estos son los plasmocitos. Hacia arriba, plasmocito. Y fíjense que ahora sí yo puedo ver entonces los neutrófilos. Fíjense, los neutrófilos cuando sale del torrente sanguíneo de la médula ósea digamos, eh, enviado a la circulación sistémica, tiene un núcleo en forma de herradura, en forma de C. Pero a medida que están en la sangre, empieza a segmentarse su núcleo, empieza a dar 2 lóbulos, 3 lóbulos. Normalmente tienen 3 a 4 lóbulos, hasta 5 lóbulos su núcleo. Y más de 5 se manipulan segmentados. Por eso estos neutrófilos se llaman polimorfonucleares. Se tienen 3 formas de núcleo, 3 núcleos. Se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene un hipersegmentado, muy viejo ya. Mire aquí, 4 lóbulos, 1, 2, 3, 4. Esos son los neutrófilos, ¿se fijan? Neutrófilos, vámonos para acá, neutrófilos. Su citoplasma neutrófilo es de color salmón, poco teñidos. La carne del salmón es rosadita, ¿no es cierto? Ese es neutrófilo, otro neutrófilo aquí abajo. ¿Ok? Pero sigamos, otro neutrófilo acá. Fibrolasto, plasmocito. Este diría que es plasmocito. Fibrolasto, hacia arriba, neutrófilo. Poco distinguible, neutrófilo. Pero en este mismo tejido conectivo tengo otras células, ¿ya? Y estas células tienen un citoplasma ahora rosado, naranjo, y su núcleo está dividido en 2 partes, es bilobulado, ese, 2 lóbulos, ese es un eosinófilo. Fíjense, ese es un eosinófilo y ese es neutrófilo, distinto. ¿Se fija? Había otro eosinófilo aquí, un eosinófilo, y comparémoslo con otro neutrófilo, mire, 2 lóbulos, este tiene 5 lóbulos. Citoplasma color salmón, citoplasma eosinófilo. ¿Te fijas? Este son eosinófilos. Que estos son neutrófilos. Estos grandes, núcleo grande, fibrolasto. Este es un fibrolasto cortado transversalmente. Fibrolasto. ¿Qué más? Arriba, fibrolasto. Por los núcleos que tienen núcleo grande, es fibrolasto. Seguro. Eso. ¿Ya? Y hay otras células acá también. Sí, muchas células. Linfocitos. ¿Se fija? Ahora busquemos otras células. Digamos alguna que se pueda caracterizar. Este es un macrófago que está muy con poco citoplasma. Igual que este es un macrófago. Este activo, este inactivo. Ese es un plasmocito que apenas es su núcleo. Este es un plasmocito, igual que este, pero efecto de corte se ve de esa manera. Fibrolasto, neutrófilo, linfocito. No puedo decir si linfocito B o T, porque está teñido con hematoxilina y eosina, nada más. De tal manera que esos son los neutrófilos, ¿no es cierto? En lo que están con asterisco ahora pertenecen los fibrolastos, ¿ya? Los que están con flecha, esas que están ahí, yo diría que es un macrófago. Y esos que están ahí son linfocitos con flecha roja. Linfocitos. Está mejor estos linfocitos, porque puse esa flecha. Así son los tejidos conectivos cuando vemos nosotros in vivo nuestros cortes histológicos. Estos que están con flechas son plasmocitos, ¿ya? ¿Se fija? Su núcleo es excéntrico, su halo claro, donde están las organelas. Esos son plasmocitos. Y el eosinófilo son, acuérdense, citoplasma, mire qué lindo plasmocito. Citoplasma rosado, ese. Ese es un eosinófilo arriba y otro eosinófilo. ¿Se fija? Hay 3 eosinófilos. 1,
2 y 3. ¿Ya? Plasmocito, plasmocito, estos dos, plasmocito, 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 plasmocito. Plasmocito, plasmocito. Este está bonito. Esa es su cromatina densa, compactada en grupos que asemejan la rueda de los rayos de una carreta. Así se describen vulgarmente. Bien, hemos visto en todas las variedades de células, ¿no es cierto?, en los tejidos conectivos. ¿Qué nos falta observar? Las variedades de tejidos conectivos. Y el más abundante es el tejido conectivo laxo, ese que está ahí. Este es un corte de una micra. Esto se llama fixation esto en microscopía electrónica. ¿Ya? Y teñido con azul de toluidina. Y esto no, después, por ejemplo, si quiere revisar este fibroblasto, ¿no es cierto?, talla la estructura donde está la muestra y deja solamente esta zona. Y esto es lo que corta. Y entonces después le da mayor aumento de ver los retículos endotérmicos rugosos, los ribosomas, ¿cierto? Del retículo endotérmico rugoso, el Golgi, las mitocondrias y todas las organelas. Este es un corte de una micra de espesor. Pero ¿cómo está constituido? Por una variedad de células. Por fibroblastos, posee vasos sanguíneos. Mire qué bonito están los vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Este es un tejido epitelial estratificado plano, probablemente sea una dermis de piel. Y, gracias, me conviene un alfajor. Y entonces, hay distintos tipos de células, pero estas células que tienen un núcleo grande, ¿no es cierto? Todo esto, 1, 2, 3, esta. Todas estas células que tienen núcleo grande, cromatina laxa, núcleo visílico, son fibroblastos. Aquí tengo un plasmocito, fíjese. Su núcleo está condensado en grumos. El plasmocito, ¿ya? ¿Qué más observa aquí? Ay, ay, ay. Bueno, aparte, fibrocito, ese que está ahí. Un fibroblasto cortado transversalmente. Vámonos rápidamente así, de esa manera, entonces, es así el tejido conectivo, está constituido por varios tipos celulares, pero mirando siempre los fibroblastos, los macrófagos, y después siguiendo otras células. Y por fibras colágenas. Mire, al corte de fixation, el colágeno se tiñe muy poco, ¿se fija? Muy poco el colágeno, pero es un tejido muy vascularizado. Y el otro, bueno, aquí tengo otro tejido conectivo, laxo, este es laxo. Todos estos son núcleos de células. Este es un esófago nuestro. Esta es una foto que yo le saqué a un esófago. Este es el epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y este es, ¿no es cierto?, el tejido conectivo laxo. Y aquí están todas las células que hemos estado viendo nosotros hasta ahora, ¿no es cierto? Y habría que ponerle mayor aumento para poder distinguir entonces los tipos celulares. Pero así es el tejido conectivo, muy vascularizado, muy vascularizado. ¿Se fija? Ese es otro vaso sanguíneo. Ah, aquí hay un macrófago, mira. Macrófago, citoplasma rojo y grande. Ok, pero la otra variedad de tejido conectivo son los tejidos densos, colágeno no modelado. Ese que estaba ahí, así es la dermis, con puras fibras colágeno en todas las direcciones. Por lo tanto, resiste entonces la dermis la fuerza de estiramiento en todas direcciones. Es un fibrocito por el núcleo, ¿se fija? Es un linfocito. Entonces uno empieza ya a tener recordar las características de las células para poder distinguir el tipo o variedad de células. Digamos, esas son las más identificables, porque otras células, por ejemplo, ¿cuál es esta? No veo bien su núcleo ni su citoplasma, entonces no puedo decir, pero este tipo, ese es un fibrocito, ¿ya? Hay otro fibrocito ahí, arriba. Y aquí también, claro, porque aquí, ¿qué es lo que predomina? El colágeno, por lo tanto, el recambio, el turnover que se llama el fibra-colágeno lento. Por esa razón, este fue fibroblasto, pero después que formó las fibras colágenas, se transformó en fibrocito, una célula entonces inactiva. Así es el tejido conectivo en su colágeno. El dispuesto en todo el colágeno, lo que predomina, hay poca sustancia fundamental amorfa, ¿no es cierto? Hay pocas células y el colágeno está dispuesto en todos los sentidos. Por eso es no modelado.
Sin embargo, este mismo tejido conectivo denso, colágeno ahora, pero modelado, mire cómo están las fibras colágenas, dispuestas en ese sentido. Todas. No hay ninguna que esté atravesada. Así son los ligamentos. Así es el ligamento periodontal. Idénticamente a este. Así, el ligamento gingival es idéntico a este. ¿Y qué es lo que tengo entre medio? Fibrocito, esto. Que aquí, ¿no es cierto? Como estar en los ligamentos y en tendones, se llaman células tendinosas o tendinocitos. Y estos tendinocitos, fíjese, no se observa el citoplasma, veo puro núcleo. ¿Y por qué razón? Porque es un fibrocito. ¿Qué dijimos el fibrocito? Que tiene un citoplasma acidófilo. ¿Y cómo son las fibras colágenas? Acidófilas. Entonces, colocar blanco contra blanco, no vemos los límites, ¿no es cierto? Tenemos una estructura blanca con otra estructura blanca, vemos todo blanco. Es porque absorbe entonces esa longitud de onda y el resto de las dos la elimina. La teoría de la coloración, ¿no es cierto? Entonces, este es un tejido denso colágeno donde la sustancia fundamental amorfa es escasa, es poco vascularizado, ¿ya? ¿Dónde están los vasos sanguíneos? En la relación, por esto forman entonces haces de colágeno. Entre los haces de colágeno está un tejido conectivo laxo y ahí está vascularizado. Y ahí difunde para arriba, para abajo, ¿no es cierto? Los nutrientes y saca también todos los desechos metabólicos de las células de los fibrocitos. ¿Ok? Pero no atraviesa ningún vaso sanguíneo acá, porque si no se cortaría por la tracción, porque este ligamento, ¿no es cierto? Estamos constantemente haciendo movimiento de la musculatura, cortaría el vaso sanguíneo, lo destruiría, produce la contracción, porque este está entonces la inserción de un músculo con el hueso. Y los otros son los tejidos con propiedades especiales, y uno de ellos es la predominancia y aumento de números de células adiposas. Y ese es un tejido adiposo, se fija, un panículo adiposo. ¿Qué es lo que predomina acá? Célula adiposa. ¿Qué tipo? Unilocular. Y el conjunto de células adiposas forma los panículos adiposos. Ahora, este panículo adiposo que está acá sirve de ligamento, por ejemplo, de vasos sanguíneos, esos capilares. ¿Ya? Sostiene muchos vasos sanguíneos. Por ahí circulan los vasos sanguíneos. Por eso cuando ellos necesitan, ¿no es cierto?, farmacológicamente disponer de un fármaco que esté en forma inmediata en la sangre, endovenosa. Si tiene que estar medianamente, ¿no es cierto?, en la sangre, coloca intraperitoneal, aquí, porque aquí están los grandes plexos capilares. Si tiene una absorción lenta de ese fármaco, intramuscular. Entonces, sirve de ligamento vasosanguíneo. También sigue ligamento del riñón. Los riñones no tienen ligamento en la región retroabdominal. Entonces, ¿por qué razón? Porque se envuelve en tejido adiposo. Por eso, cuando ustedes asisten, ¿no es cierto?, en el campo y lo atienden con un cordero, ¿no es cierto?, los campesinos rasgan con la mano y sacan los riñones, porque no tienen ligamento, si no tendría que cortarlo con cuchillo. ¿Ya? Pues esas personas que hacen dieta, ¿no es cierto?, desaparece esta célula, no desaparece, sino que disminuye de volumen esta célula. Por lo tanto, los riñones se caen y hacen recurrentes infecciones urinarias a las personas que hacen dieta. Ahora, la célula no desaparece, porque ya la formó. ¿Cuándo la formó? Cuando era niño, ¿no es cierto? Formó lipoblasto. Pero la solución para eliminar todo esto es hacer liposucción. Entonces se sacan todas estas células adiposas y puede hacer autoinjerto, colocarla en zonas que le parece que tiene poco volumen. Ya, ustedes verán dónde la colocan. Pero eso es lo que se hace. Se sacan, ¿no es cierto? Y se inyectan en otras zonas, y como son autoinjertos, siguen. No hay problema de rechazo. Se colocan en ciertas zonas que no quiero mencionar, pero ustedes saben, ¿no es cierto? Las mises las arreglan de esa manera, ¿no es cierto? Le hacen rinoplastía, le remodelan el cuerpo, qué sé yo, sobre todo en Venezuela. Dicen que ahí son las mises, son súper arregladas quirúrgicamente. Tienen mucha cirugía plástica, dicen los comentaristas. A mí no me consta. Ok, ese es un tejido adiposo unilocular. Este es multilocular. Mira, este que está acá es multilocular. Son todas células adiposas. Pero ahora esta célula adiposa tiene locus pequeños de grasa, ¿cierto? Depósitos de grasa. Por eso se llama multilocular.
Esta grasa también se denomina grasa parda, porque tiene su citoplasma tiene muchas mitocondrias, y las mitocondrias tienen muchos citocromos, y citocromos es de color parduzco, ¿no es cierto? Entonces, cuando les tienen frío los niñitos recién nacidos, activa entonces, hay liberación de adrenalina, activa la célula adiposa, la mitocondria entonces la fosforilación oxidativa y quieren ATP y la sangre, y los vasos sanguíneos, como ese porque está más cerca o ese está ahí, se calienta la sangre y entonces reparte la sangre más calentita en el zona donde tenía frío, ¿ya? Y así entonces elimina entonces la sensación de frío. En cambio esta no, po, para obtener entonces más calor yo tengo que metabolizarlo y meterlo entonces en la beta oxidación. Es distinto el mecanismo del metabolismo. Fíjense, siempre los tejidos adiposos multilocular está muy próximo con vasos sanguíneos. Eso que está aquí. Esto es multilocular, todo esto que están acá, parece una glándula, tiene aspecto glandular, multilocular, pero este es unilocular. Esto perdura poco tiempo porque posteriormente esta grasa parda se transforma en grasa blanca, unilocular. Ahora, aquí tengo los dos cortes. ¿Se fijan? Multilocular, esa es la célula adiposa, son hexagonales, ¿se fija? Un núcleo central y eso es un locus de grasa, una inclusión lipídica. En cambio, esta es unilocular, ahí está su núcleo, aquí está la gran gota de grasa que desplazó entonces al citoplasma que está acá y ahí se encuentra su núcleo. Ese es unilocular, otra y otra. Se fija, el resto son todas, y aquí está pasando una unilocular. Fíjese, si uno mira esto y no tiene mucha noción de diagnóstico, puede decir que es una glándula. Sí, son las glándulas endocrinas, muy parecidas a esta célula. Esta es una célula entonces adiposa multilocular y esta es una célula adiposa unilocular. Y entonces, otro tejido con características especiales es el tejido mucoso. Y el tejido mucoso se caracteriza por estar en los anexos embrionarios, ya en los cordones umbilicales, por ejemplo. Por eso los cordones umbilicales son muy transparentes, parece una gelatina transparente. Por esa razón incluso le llama gelatina de Barton, con W-H-A-N-T-O-N, Barton. O también le llaman tejido embrionario, porque están en los embriones, ¿ya? Este tejido recién se diferenció del tejido mesenquimático. Por lo tanto, tiene fibrillas colágeno, no tiene fibras colágeno. El nivel de polimerización de los colágenos es muy bajo, fibrillas colágeno. Y tiene fibrolastos, todos estos estrellados, ¿ya? Pero tiene muchos espacios blanquecinos, muchos espacios. Y ahí se encuentran los glicosaminoglicanos, todo esto. Y lo que hacen los glicosaminoglicanos atrapan agua. Entonces, este es un tejido con mucha agua, ¿ya? Por eso se le llamó mucosa, porque antiguamente los glicosaminoglicanos se les llamaba los mucopolisacáridos. ¿Y por qué mucopolisacáridos? Porque están en las secreciones mucosas, ¿ya? Que nosotros a veces nos molesta un poco. Si es verde, quiere decir que hay infecciones bacterianas. Si es blanca, es porque está empezando un proceso, ¿no es cierto?, de resfrío. Y eso es lo que nos molesta. Ahora, esto de tejido, entonces, mucoso también se le denomina tejido embrionario. ¿Qué es lo que predomina aquí? La sustancia fundamental amorfa, ¿ya? O sea, el depósito de glicosa aminoglicano. Y esos fosforilatos recién diferenciados de la partida de las células mesenquimáticas se parecen mucho a las células mesenquimáticas, porque tienen muchas prolongaciones, incluso se unen las prolongaciones de células vecinas. Claro que en este corte muy delgado no se muestra eso. Y entonces el último que tengo es el tejido conectivo con propiedades especiales de tipo reticular. Y este es un tejido conectivo reticular. ¿Y por qué se llama reticular? Porque tiene muchas células reticulares. Estas células reticulares no están solas, están asociadas entonces a fibras reticulares, ¿ya? Estas células que aparecen fibroblastos, pero el núcleo, o sea, el núcleo no es tan grande, se fija, tiene la misma forma, predomina en los órganos linfoides, el tejido conectivo reticular, en la médula ósea, por ejemplo, en
vaso, en los ganglios linfáticos, la amígdala, ya, el tonsilas que le gusta a los anatomistas decir. Y como está en tejido, entonces el linfático tiene también muchos linfocitos, eso. Entonces, por esta característica, por tener gran cantidad de células reticulares asociadas a fibras reticulares, es un tejido entonces con propiedades especiales de tipo reticular. ¿Dónde se encuentran? En los órganos linfoides. Excepto, no hablar, el órgano linfoide también el timo, pero el timo tiene otro origen. El timo se origina del tercer y cuarta bolsa faríngea. Este tejido se origina del mesénquima. El timo, ¿no es cierto? Las células reticulares del timo se llaman células reticulares epiteliales o endodérmicas por su origen. Y solo tienen la función de proteger a los linfocitos T durante su formación, vale decir, adquirir, biosintetizar proteínas receptoras de todo nuestro organismo para reconocer el yo, para que no reaccione contra algún órgano, porque si sale un linfocito T inmaduro, ese va a actuar por el torrente sanguíneo y si encuentra, por ejemplo, ya la tiroides por la próxima acción, el timo con la tiroides, va a reaccionar contra el timo, no va a tratar de atacar, hacerlo desaparecer. Y aparece entonces la enfermedad de Hashimoto, ¿ya? Y esa enfermedad es una enfermedad autoinmune, pero hay muchas enfermedades autoinmunes, muchas. No tienen solución, porque tendríamos que pescar el linfocito y mandarlo fuera de nuestro organismo. Entonces está constantemente contra las articulaciones y ahí aparecen las artritis reumatoides, ¿cierto? ¿Y por qué aparecen con la edad de las personas? Empiezan a torcerse la extremidad. Porque tenemos menos defensa. Ellos tienen menos defensa, los abuelitos. Ahí se expresa más. Ok, entonces esos son células reticulares y las otras son fibras reticulares. Y como dice el ratón, no el ratón, el cerdo porky, that's all. Eso es todo. Ok, fin del laboratorio de tejido conectivo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Hagamos un resumen. Observamos hoy día toda la matriz extracelular tipo figura. Observamos fibras colágenas con distintas coloraciones, ¿no es cierto? De reconocimiento diferencial. Vimos el Fanguison, el Mallory y el Mason. Luego vimos las fibras elásticas y posteriormente las fibras reticulares. Luego empezamos a ver todas las células que participan en la formación de los tejidos conectivos. Y finalmente vimos cómo la combinación de los constituyentes va formando entonces las variedades de tejidos conectivos. El laxo tiene todas las células, todas excepto las reticulares, ¿ya? Tiene todas las fibras, ¿ya? Y son muy vascularizadas y es muy abundante y están rellenando todos los espacios. El tejido conectivo laxo es el más abundante en nuestro organismo. Luego tenemos tejidos más especializados, el denso, por ejemplo, colágeno modelado, este resiste todas las presiones de la piel, por ejemplo, tira para allá, para arriba, para abajo, todos lados, ¿ya? Pero algunos resisten solamente en un solo sentido, los ligamentos, donde se están ejerciendo la puerta, los tendones, ¿ya? Otros se depositan muchas células adiposas, da origen entonces el tejido adiposo. Otros, mucho tejido, ¿no es cierto?, con glicosaminoglicano, almacena mucha agua, da en origen los mucosos. Y otros que encontramos en los ganglios, perdón, en los órganos linfoides, que es el tejido conectivo reticular, con propiedades especiales de tipo reticular, porque tiene muchas células reticulares y fibras reticulares. Ok, ¿alguna pregunta? Catherine, Jason, Israel. Hola, Catherine. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Qué bueno. Oye, Israel, ¿dónde está? Ahí parece que está en la nieve, está bien resguardado. Profe, una foto de vacaciones de invierno. Ya, ¿y lo que hay atrás es nieve? Sí, Ah, mira, yo soy malo para la nieve, soy friolento, por eso voy poco a esquiar a la nieve. Pero la pesca sí, pues me fascina en verano, disfruto de los paisajes, el aire libre, ya, de esa tranquilidad que está en los ríos cuando uno va viajando en bote, uno puede dormir una siesta tranquilamente. Solamente se siente el agua chocando contra el bote. Precioso. Para descansar y relajarse es lo mejor que hay. Alguien me escribe un chat aquí. ¿Quién me escribe el chat? ¿Qué me dice? Profe, ¿voy a enviar el PPT? Claro que sí, pues hija. Sí, pues Natalia. Le mando el PPT.
¿Estamos? El problema está, Natalia, por eso existen 50 participantes, los 60 y tantos. Pues dicen, no, es el profe manda el PPT. Pero no hay cómo estar presente. Es la vivencia propia que uno tiene, ¿cierto? Por eso el ministro de Educación está presionando para que todos volvamos a clases presenciales. Pero sigue la pandemia todavía, pues, cualquier cantidad de contaminados. ¿Ok? Es medio complicada la contaminación. Y cara, imagínate, estar 2 meses en una clínica, vas a tener una deuda de 50 millones, 30 millones de pesos. Es fregado. Hola Javiera, la única que tiene foto es Javiera. Cristian. Ah, miércoles. Es cruzado el Cristian, ¿eh? No me digas que juega por la Católica, Cristian. ¿O no? Es futbolista el Cristian. No, me gusta la Cato, ¿no? Nada más. Sí. Igual que aquí a mi hijo le gusta la Católica. Y cuando había un partido de fútbol que venía en la Católica, se colocaba en la camiseta. Y todos son de la Católica. ¿O? Yo una vez fui a la Católica. Muchos años atrás, por supuesto. Cuando estaba un argentino que era medio cochino, no sé cómo que se llama, pero vendía goles como loco. Ni me acuerdo ya, pero yo creo que he ido una vez al estadio y nunca más. No me gusta el fútbol, pero me encanta ver los partidos internacionales. Me encanta ver la selección chilena. No me pierdo partidos. Y tengo una cábala. Cuando yo me preparo para ver, le pongo, qué sé yo, papas fritas de maní, ¿no es cierto? Para estar picoteando, Chile pierde. Por lo tanto, no compro nada y lo miro a secas nomás. Chile gana ahí. Son tonteras, pero es como verse la suerte, ¿no es cierto? ¿Quién sabe el futuro? Nadie. Entonces las adivinas es que tienen mucho la verdad y la convence a uno. Entonces le pregunto yo, ¿y por qué las divinas nunca son súper ricas y están ganando todas las semanas el loto o el quino? Porque son mortales, no tienen idea si el resto lo inventan. Tienen mucha psicología, les saben adivinar cuáles son sus debilidades. Así es, así que Catherine, no vaya nunca a una divina, que le den la suerte. Solo Dios sabe No, cuándo. nunca, ¿Ah? nunca, profe. Nunca. Nunca. No, porque son mentirosas. Se ganan la vida con eso, mintiendo. Son como Sacar las plata gitanas. nomás. ¿Ah? Y, claro, Sacar saben, plata nomás. claro, Sacar nomás. saben sacarle a usted, ¿no es cierto?,